En el 2007 la historia de Renault Argentina empezó a cambiar. La llegada de productos derivados de Dacia no predispuso tal vez de la mejor manera al público argentino, quien no recibió del todo bien estos nuevos productos, básicamente por el hecho de ser derivados de Dacia, una marca low cost europea. Sin embargo, el Stepway fue el modelo o la variante mejor recibida de todas, básicamente por su look off-road y por acercarse al segmento de los B-Crossover, que siempre atrajo al público regional desde la llegada de la Ford EcoSport en 2003. Tras un restyling de mitad de primera generación, llegó esta segunda, que aunque se jerarquiza, también se desprende de la división Dacia en Europa, con lo cual creemos que con todo lo que agregó, sobre todo en materia de confort, va a poder conquistar aún más algunos potenciales clientes y fidelizar, ¿por qué no?, a los que ya tiene la marca del rombo en nuestro país. Sus líneas, como te decíamos, se desprenden de la nueva generación del Sandero, que también es Dacia. A primera vista uno lo asocia al modelo civil, aunque obviamente se desprende o le suelta un poco la mano, básicamente por el agregado off-road que podés ver en imágenes bastante evidente. Naturalmente se ven las mismas líneas derivadas del Sandero de calle, por decirlo de alguna manera, pero incorpora, por ejemplo, los fenders en la zona inferior y también una suerte de plástico o de spoiler que haría las veces de un cubrecárter, por decirlo de alguna manera, aunque claramente no cumple esa función. Además, también podemos ver una toma de aire inferior bastante generosa y unos antinielas también de dimensiones interesantes que le suman algo de guerra a todo este frontal, que incluso también cambió el diseño del capó y de las ópticas. El lateral a priori no se notan muchos cambios, pero sin embargo lo más resonante o lo que más se puede ver, sobre todo para los detallistas, es la ausencia de esa suerte de sonrisa que incorporaba el primer Sandero, que cambió por una línea o por un pliegue, por decirlo de alguna manera, mucho más sutil en la zona inferior de su lateral. Además también se ve un nuevo diseño de llantas, las clásicas barras portaequipaje sobre el techo, el logo de Stepway que deriva y que es prácticamente idéntico al de generación anterior y algunos cambios menores como por ejemplo el diseño del espejo y también de las manijas. Otro de los detalles que suman muchísimo a la hora de agregarle la estética off-road son los fenders, que se puede ver en ambos ejes y que incluso sigue hasta la parte posterior de este Sandero Stepway. Y como siempre que estamos hablando de la zona o detallándote la zona trasera del auto, nos toca hablar del baúl de 320 litros que lo sitúan como uno de los mejores del segmento. Además, su boca de carga es baja, lo cual favorece claramente la maniobra. Bajo el piso del baúl nos encontramos con una rueda de auxilio temporal o de chapa en este caso, pero la buena noticia es que en el caso de querer agrandar esos 320 litros de los que te hablábamos, el respaldo de las butacas traseras se rebate en tercios, con lo cual podemos ampliarlo a discreción. Una vez que abrimos las puertas de este Stepway nos encontramos con un interior mucho mejor presentado, no solo en el tema de la calidad, que claramente está mejorada respecto de la edición anterior, sino también con un diseño un poco más agraciado, con un uso de materiales también distintivo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el aplique de la zona central, donde se destaca la pantalla del Media Nav, desde donde obviamente se comanda todo el tema de la telemática, es decir, conexiones auxiliares, conexiones Bluetooth, que de por sí son muy intuitivas, y lo más importante, o uno de los puntos destacados de estos modelos, que es el navegador, desde donde obviamente uno se puede guiar. Otro de los puntos donde hubo cambios es en la zona inferior de la plancha, donde encontramos unos levantavidrios traseros no tan bien ubicados, pero el nuevo comando de la climatización, otro de los ítems de confort destacados. Por el lado del tablero casi no hubo cambios. Nos encontramos con 3 relojes, 2 analógicos y uno digital que oficia de computadora de a bordo, además del medidor de combustible, algo con lo que no muchos están contentos, pero que la verdad uno se termina acostumbrando kilómetro a kilómetro. El único distintivo o la única forma de diferenciarlo del Sandero normal es un aro de color naranja. Por el lado de la posición de manejo se lleva un aprobado, ya que la butaca regula en altura, pero el volante no lo hace en profundidad, con lo cual la posición va a ser, como te decíamos, aprobada. Nos corremos un poquito para atrás y nos ubicamos en las plazas traseras, donde obviamente si es un Sandero hay espacio y por suerte en esta segunda edición del modelo eso se mantuvo, con lo cual van a poder viajar 3 adultos no muy grandes, no muy corpulentos, pero sí 3 personas de contextura promedio van a poder viajar sin mayores problemas. Por el lado del equipamiento, altos y bajos. La dotación de seguridad la componen 2 airbags y el ABS. Faltarían claramente muchas más bolsas de aire, por lo menos 2 laterales, ESP, a lo que ya están incorporando algunos modelos del segmento, y fijaciones ISOFIX, ya que es un auto de tintes familiares. Los puntos positivos se ven en el equipamiento de confort, ya que agrega climatizador, control de velocidad crucero, el navegador que ya te mostramos, computadora de a bordo y el comando satelital del cual ya también te hablamos.
Momento de arrancar la segunda parte de esta prueba de manejo al sendero Stepway y como siempre es hora de abordar el motor. Bajo el capó no hubo mayores novedades. Allí reposa el histórico 1.6 de 105 caballos y multiválvula que está presente desde la génesis del modelo. Como solemos decir, es un motor que busca un poco más la eficiencia que la performance, ya que no se destaca por ser algo deportivo ni mucho menos. La caja tampoco negocia sus sensaciones, es de recorridos algo largos y gomosos, siendo algo dubitativa si la apuramos un poco. Sin embargo, incorpora algunas cositas interesantes como el eco coaching y el scoring y el recomendador de cambio de marchas, que refuerza lo que te decíamos al principio respecto a su eficiencia. Y para seguir reforzando estos conceptos respecto del 1.6, es hora de hablar de cifras. El 0 a 100 lo realiza en algo más de 12 segundos y medio, las recuperaciones están en el orden de los 12,2 segundos y de los 18,7 segundos en cuarta y en quinta marcha respectivamente, mientras que los consumos, también normales o enmarcados en lo que dicta el segmento, hablan de 7 litros cada 100 kilómetros en ruta, de 9,5 a la autopista, es decir, a 130, y en ciudad se dispara, lógicamente como suele suceder, a 10,7 litros, que quizás está un poquito por encima de lo que suelen pedir el resto de los 1006 en ciudad. Con estas cifras y circulando a 100 km por hora en ruta a velocidades constantes, logra una autonomía de 714 km. En cuanto a su comportamiento dinámico, lo que quisimos hacer fue sacar al sendero de su hábitat natural y llevarlo un poquito a la tierra. Como te contamos al principio, tiene llantas de 16 pulgadas de diseño renovado, pero lo que sorprende es que carece de neumáticos de uso mixto, algo de lo que siempre echan mano las marcas a la hora de equipar a sus modelos crossover. Los neumáticos de uso mixto lo que hacen es aportar un plus para poder salirse del camino y sumar un poco de grip para los vehículos que carecen de tracción integral o algo similar. Por eso nos sorprendió la decisión de Renault de equipar a este sendero Stepway con neumáticos urbanos. En cuanto a su equilibrio, está orientado mucho más al confort. Como puedes ver en imágenes, el recorrido de los amortiguadores y de los espirales es largo, con lo cual en ciudad se maneja a sus anchas, sin embargo a velocidades constantes puede sufrir un poco el embate de los vientos laterales. Por eso, como solemos decir, en este tipo de vehículos de tintes familiares, lo mejor es salir y tomarse las cosas con calma, sobre todo a velocidades constantes y con curvas de mediana y alta velocidad. La dirección, por su parte, complementa todas las maniobras de estacionamiento y ofrece buena seguridad a altas velocidades gracias a la desmultiplicación de su sistema. Momento de hacer el resumen de este sendero Stepway 2015. Como siempre, abordamos los puntos mejorables en primer lugar. Primero, la posición de manejo. En primer lugar, nos encontramos con una posición de manejo mejorable. Pese a tener múltiples regulaciones, su abanico o su rango de configuración no es el mejor y además la sujeción de la butaca es mejorable. Por otro lado, su comportamiento dinámico, al ser un vehículo que está orientado quizás más a brindar confort en ciudad, en ruta o a velocidades constantes puede ser algo inestable. Y por último, quizás el punto más débil de todo el sendero Stepway es su equipamiento de seguridad, que se queda demasiado corto solo con ABS y doble airbag. Como dijimos en la prueba de manejo, merece por lo menos algunas bolsas de aire más, ESP o ISOFIX. Sus puntos a favor son dos que se mantienen y uno que se engrosó o que se mejoró en esta última edición. En primer lugar, su habitabilidad y su baúl. Gracias a su distancia entre ejes de 2,59 metros, el espacio que hay en el interior del Stepway es envidiable y además el baúl de 320 litros lo hacen uno de los referentes a la hora de hablar de espacio en su segmento. El otro ítem que se mantiene es el confort de marcha. Lógicamente, si uno de los puntos mejorables es el comportamiento dinámico, el confort de marcha debería ser uno de sus puntos a favor y aquí lo es. La amplitud de sus resortes y la configuración general de todo el chasis hacen que circular con el Stepway, por ejemplo en ciudad o en calles con algunas cunetas o pozos, sea una tarea bastante tranquila y sin mayores sobresaltos. Y por último, uno de los puntos que más se mejoró respecto a la última edición del Stepway es su equipamiento de confort, que realmente agregó y engrosó muchísimo la lista con el climatizador y el navegador, por ejemplo. A 212.500 pesos, este sendero mejoró su estética, está mejor construido y tiene un equipamiento de confort muy mejorado. En el caso de mantener su precio, el Stepway puede llegar a ser una de las mejores compras del siempre intenso segmento B de los crossover urbanos.